No fue campeón indiscutido, tampoco terminó su carrera invicto, pero cada vez que entró al octágono nos recordó por qué amamos este deporte. Y es que él no solo peleaba, desataba guerra y caos en el octágono. Un peleador que demostró que los diamantes nunca dejan de brillar. Dustin Poirier. Nativo de Lafayette, Luisiana, desde muy pequeño empezó a meterse en problemas. Incluso llegó a compartir escuela con Daniel Cormier, hasta que fue expulsado por todos los conflictos en los que se metía. Su acercamiento a los deportes de contacto empezó con la lucha a los 9 años, en la que puedo decir no duró mucho tiempo, nada más 2 años estuvo en ese deporte y tuvo que salir. A los 17 empezó a boxear, sin embargo la UFC estaba empezando a sonar con fuerza y a convertirse en la empresa que es ahora. Tras ver un día a 2 de sus compañeros entrenar striking para MMA, les preguntó dónde podía entrenar este nuevo deporte y así comenzó su amor por las MMA. Su primer gimnasio fue el American Top Team Louisiana. Sin embargo, rápidamente empezó a entrenar en el Gladiators Academy bajo la tutela de Tim Credeur, quien no solo lo dejó a punto para convertirse en profesional guiándolo a través de las artes marciales como el Jiu-Jitsu, sino que también le daría su apodo de peleador El Diamante. Tras una carrera amateur muy exitosa con 7 victorias, decidió dar el paso profesional y así el 16 de mayo del 2009, Poirier tendría su primera pelea profesional frente a Aaron Suárez, la cual vencería en el primer round por TKO sin muchos problemas. Su segunda pelea profesional empezaría a dar pistas importantes del nivel de Poirier, ya que se enfrentaba a Nate Jolie, que en ese momento iba 3-0 y con una amplia carrera como amateur. Sin embargo, Poirier pudo finalizar en el segundo round con una armbar, demostrando sus habilidades en el piso. En apenas un año como profesional, Dustin llegó a acumular 7 victorias, finalizando a todos sus oponentes, donde además de Jolie puedo destacar a Derek Kranz, que llegó a pelear en la UFC. Con un récord invicto de 7-0 y 25 años de edad, dio un paso muy importante, pues debutaba en la WEC, compañía que jugó un papel importantísimo en la historia de la UFC, como veremos más adelante. El 10 de agosto del 2010, Poirier se enfrentaba a Danny Castillo, que en ese momento llegaba de ser noqueado por Anthony Pettis, pero que ya había tenido bastante experiencia con un gran nivel de competencia. La pelea fue un intenso duelo de estrategia y resistencia, donde Castillo dominó la mayoría del tiempo con control contra la jaula y golpes bien colocados, mientras que Poirier buscaba activamente las sumisiones y los contraataques desde la guardia. A pesar de los intentos de Poirier, simplemente no pudo con el nivel de Castillo y al final la constancia y el dominio en el piso dieron la victoria por decisión unánime a Danny Castillo. Así, Poirier finalmente conocía la primera derrota en toda su carrera. No se tomaría mucho tiempo fuera del octágono para volver y seguir continuando en su camino profesional, pues el mismo año pelearía en el penúltimo evento de la compañía WEC. Aquí se enfrentaría a Zachary McElroy, al cual destruyó a los 53 segundos del primer round. Retomando la historia de la UFC, como ya sabemos, en el 2010 la WS se terminó uniendo a la compañía más importante de MMA y así le entregó no solo su roster completo, sino también las categorías de lightweight, de featherweight y de bantamweight a la UFC. Obviamente esta compra contenía al Diamante, que en ese momento estaba bastante oculto, porque hay que decirlo, Poirier no era un José Aldo, un Faber o incluso un Dominick Cruz. Poirier en realidad llegaba a la organización como un completo desconocido. La oportunidad de oro no tardó en llegar. Grispy se alistaba para pelear por el título frente a Aldo en la UFC 125, sin embargo el campeón brasileño tuvo que salir por lesión, y sí, Poirier
llegó en short notice para pelear con un tipo que venía con 10 victorias al hilo y un récord de 14-1. Podemos decir que no había un peor escenario para debutar. Primero, un desconocido, después llegaba en short notice y para enfrentarse al contendiente al título número 1 de esta división. Los jueces lo habían visto ganar a Poirier cada uno de los rounds, incluso el tercero gracias a su daño, y así el diamante se terminó llevando la victoria por decisión unánime 30-27. A pesar de esta presentación y que el público empezaba a notar a Poirier, no lo lanzaron a los lobos o por el título rápidamente. Fueron construyendo su carrera y tengo que decir que el proceso fue algo lento, pues tras una cancelación contra Rani Yaya, Poirier venció a Jason Young y a Pablo Garza. Tras esto vino una pelea que sí, en la previa no tenía mucha trascendencia ya que era contra un jovencísimo debutante, pero en el futuro se convertiría en un nombre que causaba miedo. Así, el 4 de febrero del 2012, Dustin sería la pelea debut de un jovencísimo Max Holloway. Para ese entonces Max tan solo tenía 20 años y un récord de 4-0. Puedo decir que este primer enfrentamiento fue bastante efímero, donde Max tuvo éxito de pie, lastimó en varias ocasiones con su golpeo y sí empezó a demostrar su estilo y talento. Pero cuando Poirier decidió que tuvo suficiente, llevó la pelea al piso y de a poco consiguió ese triángulo de piernas que terminó con el armbar desde la montada. Así, el diamante acumulaba una victoria más y ya tenía una racha de 5 peleas ganadas. Parecía que el título estaba muy cerca de tener un nuevo retador, pero por otro lado teníamos a un Korean Zombie que tenía 2 victorias seguidas y que además venció a Hominick, que fue el anterior retador al título. Lo que más sentido tenía era hacer una pelea eliminatoria entre ambos para ver cuál sería el siguiente retador al título de esta división. La pelea llegaría bastante rápido y pues lo más importante es que era el primer evento estelar para Poirier a 5 rounds. Tengo que decir que este enfrentamiento fue divertido e intenso por igual, muy lleno de scrambles en el piso donde ambos estuvieron en buenas posiciones, y el problema para Poirier era que las arremetidas del Korean Zombie con rodillas eran muy efectivas. A pesar de eso, el diamante tenía bastante aguante. Sin embargo, todo esto no importó, al igual que la lucha de Poirier, ya que el Korean Zombie logró cerrar la The Arse Choke en el cuarto round y se terminó llevando la victoria por este método. Esto no solo significó perder la oportunidad de pelear por el título para Dustin, sino que también le permitió darse cuenta que había explotado al máximo lo que podía aprender en el Gladiators Academy. Ese era el momento de un cambio y así terminó yendo al American Top Team. Hay que decir que esta nueva etapa no empezó del todo bien, ya que si bien logró volver a la senda de la victoria frente a Brookins, al cual sometió en el primer round, luego volvió a caer derrotado frente a Cub Swanson. Eso sí, hay que decir que fue una pelea muy interesante. La gente empezaba a perder la fe en este prospecto, pero una vez más dejaría ver para lo que estaba cuando venció a Eric Koch, a Diego Brandao y a Corazani. El cambio de Poirier empezaba a dar frutos y una vez más estaba en la mente de la gente como un prospecto claro para algún rato ser campeón de la división. Por supuesto, la vida dentro de las MMA para Poirier no ha sido fácil. Y es que justo en esos momentos otro prospecto causaba sensación, tenía 11 victorias al hilo, las 3 últimas dentro de la UFC y destruía a todos sus oponentes. Y este era Conor McGregor. Mientras tanto, Poirier estaba a una victoria posiblemente de ser el siguiente retador al título. Estas dos fuerzas tenían que enfrentarse y así lo hicieron en la cartelera principal de la UFC 178. Una vez que la campana sonó, rápidamente Conor McGregor empezaba a atacar con sus patadas complicadas de predecir y por supuesto de esquivar. Poirier por su parte intentaba encontrar cualquier espacio para conectar al irlandés, pero la relajación, las combinaciones y el poder de McGregor lo hacían ver muy superior.
En realidad, la pelea no duró mucho. Una mano izquierda justo detrás de la oreja apagó las luces de Poirier, que recibió más daño en el piso y fue finalizado al minuto 1:46 segundos del primer round. Una vez más, volvía a caer estando cerca de esa pelea titular. Tras un buen tiempo fuera del octágono, un poco más de 6 meses, Poirier decidió regresar y esta vez tendría otra racha importante. Pero hay que decirlo, no sería en la división de los featherweights, pues tras su derrota decidió subir de categoría y en sus propias palabras dijo: "Esta es la división en la que ganaré el cinturón". Empezó esta racha con Ferreira y Medeiros, que caerían rápidamente finalizados por un diamante que se ganaba el premio a presentación de la noche en ambas ocasiones. Joe Duffy sería su siguiente víctima, y aquí, a pesar de llegar como un underdog, una vez más demostraba su superioridad, ganando este enfrentamiento por una decisión unánime. Parecía que la UFC quería construir bastante bien la carrera de Poirier, pues le daban otro paso pequeño, pero algo importante, pues se enfrentaba a Bobby Green. Aquí no hay mucho que decir, pues Dustin estaba muy por encima de este nivel y lograba noquear a Green en el primer round. En este punto, desde mi perspectiva, ya había un problema con Dustin porque siempre peleaba hacia atrás. La diferencia es que ahora lo iba a hacer en un main event, y obviamente si conseguía esa victoria, una pelea contra un top 5 de la división era innegable. Sin embargo, aquí se topó con una pared llamada Michael Johnson, y es que desde muy temprano en el combate, Johnson conectaría una combinación brutal de cruzados que dejaría a Poirier noqueado. Y honestamente, hasta ese momento en su carrera, era el peor knockout que se había visto. Y bueno, en este punto viene la racha que todos esperábamos, una que marcó diferencia y dio esperanza a los fans del diamante de verlo en algún momento con el cinturón, y pues de cierta forma lo hicieron. Todo empezaba con Jim Miller, que venía de afuera de los rankings. Con él tuvo una batalla donde fue mejor durante los primeros rounds, pero se fue complicando algo en el tercero. Si bien no era la victoria más importante de su carrera, aquí sí hubo un acontecimiento importante en una nueva etapa de su vida. Y es que finalmente decidió regresar a su ciudad natal para entrenar y para pasar más tiempo con su familia. Si bien ya parecía una dinámica constante en la carrera de Dustin de estar peleando hacia atrás, finalmente pudo tener un salto importantísimo y se enfrentaba a Eddie Álvarez, que venía de perder hace poco contra McGregor, pero era una oportunidad de oro y pues hay que decir que no terminó de la mejor manera. Si bien no perdió este enfrentamiento, tampoco logró terminar el combate, pues debido a una rodilla ilegal de Álvarez, la pelea tendría que ser marcada como un no contest. Otra vez la carrera de Poirier se pausaba ligeramente. Sin embargo, hay que decir que después de esto sí logró acumular una buena racha de victorias, y es que aquí tendría 3 guerras con las que se terminó de meter en el corazón de la gente. Realmente, si resumiera todo lo que pasó en estos enfrentamientos, necesitaría más de 2 horas de video. Primero venció a Pettis por sumisión, después finalizó a Gaethje en una guerra y finalmente se topó una vez más con Álvarez, pero en esta ocasión sí podría terminar la pelea y lo hizo de excelente manera por un TKO. Aquí tendríamos un acontecimiento bastante curioso, pues la siguiente pelea de Poirier iba a ser contra el favorito de los fans, Nate Diaz, y muchos estaban especulando que iban a armar una nueva categoría para estos dos peleadores, la de 165. Sin embargo, el tema nunca se concretó, Dustin Poirier tuvo que salir de esta pelea y el enfrentamiento nunca se llegó a dar. No todo era malo para Poirier, por supuesto que había estado lesionado, sin embargo, esa cancelación le dio la oportunidad que finalmente había estado esperando, y es que la UFC necesitaba mantener la categoría activa, ya que tras el incidente de la UFC 229 entre Khabib y McGregor, el campeón ruso estaba suspendido. En ese momento tenía mucho sentido que Poirier sea el siguiente retador, pero ¿contra quién debía enfrentarse? Y es que una categoría más abajo teníamos a un ex rival que había crecido, madurado y no solo se había convertido en campeón,
sino que además tenía una buena racha de defensas. Y por supuesto se perfilaba para ser uno de los mejores de la historia de esa categoría. Estamos hablando de Max Holloway. Varios años después, con una larga experiencia de lado y lado, 1000 batadas para ambos, finalmente se reencontraban en una revancha que sería espectacular. Y es que esta creo que es una de las guerras más intensas que he visto. Poirier conectaba con más poder persiguiendo la finalización, mientras que Holloway lo rompía con su característico volumen y presión. Sin embargo, el más completo y determinante siempre fue el Diamante, que sin duda alguna fue el que mejores momentos tuvo a lo largo del combate, y que a pesar del cansancio pudo superar a Max y así pudo tener el cinturón interino por una decisión unánime. Poirier estaba feliz, sabía que era el top de la división en ese momento, pero quería mucho más, así que apenas se dio la oportunidad, Poirier buscaba unificar su cinturón con el de Nurmagomedov, y para la UFC 242 finalmente el Diamante tendría su tan ansiada oportunidad de ser el campeón del mundo. El primer round en esta batalla se dio como la mayor parte del público se esperaba. Mucho control en el piso y la pelea se inclinaba para el ruso. Sin embargo, al minuto y medio del segundo round, una mano derecha hacía aparecer una luz de esperanza para el Diamante. Khabib estaba lastimado, sin embargo mantuvo la compostura para volver a dominar el round con su lucha. A los 30 segundos del tercero, Khabib volvía a lanzar el derribo, sin embargo, ahora Poirier encajaba la guillotina. El público se emocionaba y finalmente el Diamante tenía esa oportunidad de ser campeón, pues esa guillotina estaba apretada, era peligrosa, todos lo sabíamos. Sin embargo, gracias a su experiencia y autocontrol, Khabib logró salir y tras esto terminó ganando la espalda y llevándose la victoria por una sumisión. Si bien fue una derrota triste y bastante importante para la carrera de Poirier, no pararía a un peleador que solo seguiría aumentando importancia a su legado. Primero, volvió con una guerra, porque no hay otra palabra para decirlo. Esa pelea con Hooker a mediados de la pandemia fue una de las peleas más locas que he visto en mi vida. Aún así, el Diamante logró salir victorioso de ese enfrentamiento. Tras esto vendría una de las revanchas más raras, ya que McGregor, tras perder frente a Khabib, no parecía el mismo, algo se había roto en ese peleador. Sí vino, le ganó un Cerrone ya prácticamente de salida y no le serviría de mucho, pues Poirier realmente cuando se enfrentaron se vería muy superior. Y en esa pelea, si bien McGregor empezó bien con su boxeo, las low kicks y esa ráfaga final de golpes convirtieron a Dustin en el primer peleador en finalizar a McGregor por TKO. La trilogía, si bien esperada, fue mucho peor para el irlandés, que recuperó su característica boca y trash talking. Aún así, Poirier volvería a ganar, esta vez no por su mano, sino porque McGregor tendría esa fea lesión que lo dejaría fuera de combate. Una vez más, Dustin estaba a las puertas del título, Khabib se había retirado y el cinturón quedó vacante para ser disputado entre Chandler y Oliveira, enfrentamiento del cual el brasileño salió victorioso. Ahora, el cinturón le pertenecía a Oliveira, pero la primera defensa que tenía que tener era innegable, y es que el Diamante estaba listo para finalmente reclamar el título que tanto merecía. Una vez más teníamos a Poirier en el octágono siendo el evento principal a 5 rounds, siendo presentado por Bruce Buffer para ver si es que podía ser el nuevo campeón de la división, pero en este enfrentamiento, como siempre, tuvo un gran inicio, puso en aprietos al campeón, su striking era intenso y efectivo, pero desde el segundo round la estrategia de Oliveira fue ganando terreno y así terminó dándole la victoria en el tercero por una mataleón. Para este punto, Poirier tenía todo menos ese cinturón. Tengo que decir que en estas últimas peleas me tomaré menos tiempo porque la mayoría de gente ya conoce este tramo de la historia. Primero, tuvimos una victoria en una sucia pelea frente a Chandler,
que a pesar de trampas y jugarretas, Poirier pudo finalizar con una mataleón. Después tuvimos una esperadísima revancha contra Getji. Sabíamos que Poirier ya había ganado ese enfrentamiento, sabíamos que podía ser una guerra. Lamentablemente esta pelea acabó demasiado rápido y bastante mal para Poirier, pues lo noqueaban en frío con una patada alta directo a la cabeza. Ya algo cansado, un poco mayor, parecía que las grandes peleas se acababan para Poirier. Tanto para él como para el público era difícil imaginar al diamante peleando una vez más contra contendientes o peleadores fuera de los rankings. Sin embargo, para la UFC 299 se daba una última oportunidad para el diamante, que sorprendió al mundo y quiso ponerse frente a un nuevo reto. Se dispuso a frenar al prospecto francés Benoit Saint-Denis, que venía con 5 victorias al hilo, siendo todas finalizaciones. Aquí la pelea empezaba cuesta arriba para Poirier, que entre el estilo de lucha del francés y la rara insistencia de Poirier con las guillotinas, terminó perdiendo el primer round con claridad. Su esquina le pidió que parara de buscar esa sumisión, pero parecía que Poirier tenía algo en mente. Algo que definitivamente nunca se capitalizó, porque tras cansar a Benoit, el diamante lanzó una combinación de poder y terminó finalizando al francés por TKO en el segundo round. Sí, no era la victoria más importante, pero sí un resultado sorprendente, y con esto daba el golpe sobre la mesa. Seguía vigente. Y si bien el siguiente paso fue cuestionado por muchos, creo que era lo justo para un guerrero que siempre estuvo ahí para los fans y, por supuesto, para la compañía. Poirier quería una vez más esa oportunidad de alcanzar el oro, y esta vez sería contra el sucesor de uno de sus ex rivales, Islam Makhachev. Para este enfrentamiento mucha gente subestimó a Poirier, y es que sí, ¿cómo se iba a pensar que un veterano que no había podido tantas veces ya con estilos similares iba a hacer algo en esta ocasión? Pero Poirier se sentía capaz y también listo. Y sí, todos sabemos del triste final, pero aquí quiero destacar el corazón, la entrega y el alma que puso Poirier en el combate. Aguantó derribos, salió de posiciones complicadas, intentó lastimar con su golpeo, y fueron 5 rounds competitivos y de alto nivel, en lo que sí, al final, Islam retuvo su cinturón con una finalización. Un triste final, pero Poirier pudo decir que dio todo en ese enfrentamiento. Después de una carrera llena de éxitos, batadas y también fracasos, finalmente Dustin anunciaba su retiro. La UFC iría a su estado natal. Finalmente podía pelear con su gente, y el rival se especulaba entre una trilogía con Getji, otra pelea con Hooker, incluso se llegó a hablar de una oportunidad con Topuria, pero el elegido sería un peleador con el cual ya tenía experiencia dentro del octágono, le dio la bienvenida a la UFC, y este era Max Holloway. Sería la despedida del diamante, y además de que ponían en juego su cinturón del BMF. Tras una cartelera llena de emociones en New Orleans y con varias finalizaciones, llegábamos al evento estelar. Poirier daba su última caminata en el octágono, que tantas alegrías y tristezas albergó en su tiempo. Guerras, finalizaciones, decepciones, pero también grandeza. Poirier llegaba a su última presentación y, por supuesto, su última batalla. Del combate puedo decir desde el inicio, Holloway demostró estar en un mejor momento. El ritmo del combate era muy distinto para los dos, y Poirier estuvo cerca de ser finalizado en el primer round. Sin embargo, sabemos que este es un guerrero que no se rinde nunca, y en el segundo se recuperó. A finales de este round empezó a lastimar a Holloway, y no solo que lo llevó al piso, sino que estuvo a punto de conseguir la tan preciada guillotina que había intentado en algunos combates. Aún así, el resto de rounds se desplegó de una manera competitiva, difícil, pero simplemente Poirier ya no se veía como el mismo guerrero de siempre. Estaba más lento, recibía mucho más daño y más que nada no aguantaba los golpes como siempre solía hacerlo. En ese momento, creo yo, todos entendimos
el porqué de su despedida. Ya no importaba la decisión, no importaba el cinturón, realmente no importaba nada. Este era un chico problemático de Luisiana que cumplió su sueño, un chico como muchos de los que en este momento ven este deporte. Y es que el diamante dejó en claro que no importa que a veces estemos perdidos y nadie cree en nosotros, que aunque seamos desconocidos y tal vez siempre estemos cerca de ese paso de lograr lo más importante y nos caigamos, simplemente no queda más que aprovechar esa oportunidad para brillar. Solo queda una pregunta en mi cabeza. ¿Será que alguien podrá llenar ese vacío que queda en las MMA? Y si es que ese alguien será alguno de ustedes.